El bullying se refiere a una o varias personas que acosan, persiguen o agreden a alguien de manera física, verbal o emocional. Este comportamiento implica intimidar, amenazar, insultar o aislar a la víctima. Según Pascal de 2009, menciona que para comprender su origen, la teoría del aprendizaje social de Bandura resulta clave, ya que plantea que las personas comprendan las conductas no solo mediante experiencias directas, sino también observando e intimidando los modelos de comportamientos presentes en su entorno. En América Latina, Román y Murillo, del 2011, demostraron que los altos niveles de acoso escolar en instituciones públicas están vinculados a modelos autoritarios y a la falta de control institucional, reforzando la idea de que estas conductas se transmiten socialmente en el Perú. Minedu define el acoso académico como una forma de violencia intencionada que busca intimidar, excluir o discriminar a un estudiante afectando su derecho en entorno seguro. En Lima Metropolitana, la plataforma CICB evidencia un aumento constante de denuncias por bullying. Entre enero y marzo de 2025 registraron 493 a nivel nacional, de las cuales 299 pertenecen a Lima. Esta problemática persiste a pesar de las políticas de prevención, demostrando que los patrones violentos suelen reproducirse desde el hogar, los medios y la comunidad. La perspectiva del aprendizaje social señala que el bullying se mantiene porque los agresores comprenden estas conductas al observar modelos violentos y porque muchas personas no reciben consecuencias negativas. Incluso pueden obtener refuerzos sociales como risas. Por ello, este enfoque resulta fundamental para comprender cómo se origina y cómo se produce el acoso escolar en instituciones públicas de Lima. La evidencia muestra que en el año 2024 todavía existía una gran brecha entre denuncias a un caso de violencia escolar y recibir una atención efectiva. Muchos reportes en CICE quedaron pendientes o en proceso, especialmente en Lima, lo que se debe o a la falta de capacitación de directivo, la resistencia de algunas familiares, la lenta coordinación entre instituciones. Además, los resultados indican que la violencia escolar, especialmente la violencia que se imita, solo puede reducir con estrategias integrales. Se necesita trabajar con familiares para modificar modelos de crianza agresivos, fortaleza habilidades socioemocionales en los estudiantes capacitar continuamente al personal docente y aplicar correspondientemente los protocolos. También es clave analizar la respuesta a denuncias, articular asociado acciones entre la escuela, la familia, la comunidad, ya que la violencia es un fenómeno multicasual. Resultados y discusiones. En las instituciones públicas de Liga Metropolitana se observa una prevalencia sostenida de casos de violencia escolar, lo que posiciona a la región como uno de los principales focos de reportes a nivel nacional. Esto no se usa socialmente aislada ni circunstancial, sino un fenómeno persistente. De acuerdo con los registros oficiales del sistema CICB del Ministerio de Educación, el Lima Metropolitano aparece cada año entre las regiones con mayor número de denuncias. Por ejemplo, solo en 2022 y solo en 2022 se registraron 4.321 casos, una cifra que ilustra la magnitud y cantidad del problema. Al recibir la distribución de los reportes de tipo de violencia se
evidencia que la violencia física y psicológica son las formas más frecuentes entre los escolares. Este patrón revela que la población no surge de manera puntual, sino que se vuelve estructural dentro de muchas escuelas públicas, lo que exige intervención sistemática, permanentes y solo acciones de corto plazo. Esto implica fortalecer la convivencia escolar, mejorando la forma de documento de docente de manejo de conflictos y promover una cultura preveniente dentro de los centros educativos. Un aspecto muy relevante relacionado con la hipótesis de la violencia se imita es la clara asociación entre la violencia familiar y el bullying escolar. Diversas investigaciones realizadas en Lima han encontrado correlaciones positivas significativas entre la violencia en el hogar, tanto físicas como psicológicas, y la aparición de conductas de acoso entre compañeros. Este hallazgo respalda la teoría del aprendizaje social, que plantea que los niños, niñas y adolescentes aprenden patrones de comportamiento observado a los adultos en su entorno. Así, cuando este estudiante crece expuesto a dinámicas de maltrato o agresión de su hogar, tiende a normalizar esas conductas y puede producirlas en la escuela, ya sea convirtiéndose en agresor o mostrando una mayor vulnerabilidad para ser víctima. En los últimos años, en las instituciones educativas existe una brecha muy importante entre la identificación de casos de violencia y la atención efectiva de estas. En el año 2024, solamente en Lima, y mediante el programa Sí se ve, pudimos ver que algunos de estos casos quedaron como pendientes o no obtuvieron una resolución oportuna, lo cual nos deja ver que existen fallas en la ruta del sistema de atención a estos casos, que hay una mediocre capacitación a los directivos, que existe un gran desinterés de las familias y una enorme descoordinación de las instituciones, lo cual ha permitido que la violencia continúe hasta el día de hoy. A nivel de impacto y políticas públicas, para combatir la violencia que se imita, existen estrategias integrales, las cuales podrían ayudar a involucrarnos en estos casos, como lo son ayudar a las familias a cambiar los modelos agresivos o conductas de violencia que tengan dentro de los hogares. También dar una mejor capacitación a los docentes y a los directivos para que puedan tomar mejores decisiones y ayudar de una manera más óptima en este tipo de casos. Ayudar y mejorar las capacidades socioemocionales de los estudiantes, ya que la evaluación nos dice que para poder involucrarnos en este tipo de casos, para poder ayudar, debemos involucrar no solo a la familia, sino también debemos involucrar a la escuela y a las comunidades, ya que la violencia es un fenómeno multicasual. Para concluir con nuestro trabajo de investigación, comienzo diciendo que el bullying en las escuelas públicas y privadas del área metropolitana no son un hecho aislado. En realidad es un problema que se mantiene porque muchos estudiantes van aprendiendo este tipo de conductas de su entorno, incluyendo lo que ven en sus propias casas. Aquí se aplica la teoría de aprendizaje social de Bandura, que explica que las personas imitan lo que observan. Y eso se ve bastante en los colegios. Si un estudiante ve que otros se molestan, pegan o se burlan, o si en sus familias la agresión es algo común y no se corrige, esa conducta se vuelve normal y empieza a repetirse. Además, a esto se le suma que las escuelas tienen varias limitaciones para enfrentar este tipo de problemas, como por ejemplo, no contar con los suficientes psicólogos, las denuncias se atienden tarde
o los docentes no reciben la capacitación necesaria para manejar casos de violencia. Esto hace que varios casos queden sin seguimiento y que algunos estudiantes sientan que el agredir a otros no tiene ninguna consecuencia. Esa sensación de impunidad afecta el ambiente escolar y también el bienestar emocional de los estudiantes. Un ejemplo claro es cuando un grupo empieza a burlarse de un compañero por su forma de hablar o por su apariencia. Si el resto se ríe y los adultos no intervienen para detener esto, esta burla se convierte en un comportamiento repetitivo. Y es ahí como vemos cómo la violencia se aprende y se refuerza. Como aporte personal, considero que no basta con castigar, que reducir el bullying se necesita un trabajo en conjunto, donde la familia, la escuela y la comunidad deben participar. Para ello es importante enseñar habilidades emocionales, trabajar la empatía, intervenir en los primeros signos de agresión y fortalecer los equipos de convivencia escolar. Si esto se hace de manera constante, se puede romper con ese ciclo de violencia y avanzar hacia una educación más justa e inclusiva, como lo proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso sería todo sobre nuestra investigación. Gracias.